Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo curiosidades del UCM. Bueno, y aquí realmente esto viene a raíz de que tengo el libro este de Reign of Marvel Studios, el Reino de Marvel Studios, en inglés evidentemente, no salía en español todavía, desde hacía un tiempo. Lo he ido leyendo, llevo ya alguna parte leído, bastante, más de la mitad. Y es verdad que me ha gustado porque hay curiosidades del UCM que no conocía. No es tanto la historia en sí, en general, que me parece interesante, pero a lo mejor no tanto, como las curiosidades que he ido sacando de vez en cuando. Entonces lo que he decidido es que voy a hacer pequeños vídeos con las distintas curiosidades que me han llamado a mí más la atención. Es verdad que habrá más, habrá algunas que llamen la atención a otra gente. En cualquier caso, estas son las que me han llamado más la atención a mí. Mi idea es, pues eso, hacer vídeos pequeños y juntarlos todos en un vídeo un poquito más grande e ir subiendo, pues cuando tenga varios, no sé, 4 o 5 curiosidades, hacer un pequeño vídeo con ellas y así sucesivamente. Y este es el primero de ellos. Así que nada, voy a dejaros ahora con las curiosidades y espero que os gusten. Bien, y la primera curiosidad que vengo a comentar, ¿vale? Está en la página 57 del libro, y sería un poco el por qué se empezó el UCM con Iron Man y con Hulk, ¿vale? Porque no con otros personajes. Hay que entender que en aquella época, pues estábamos hablando de, bueno, el UCM empezó en el 2008, pero bueno, estamos hablando del 2000, entiendo, 2004, 2005. Había derechos que no se tenían. Los X-Men, Spider-Man, etcétera, pues eran personajes que no estaban en Marvel con los derechos para las películas. Y bueno, se barajaron tres principales. El primero era Iron Man, que acaban de recuperar los derechos de New Line Cinema. El segundo era Hulk, que bueno, tendría los derechos también compartidos con Universal, tendría que llegar a algún tipo de acuerdo para poder hacer una película de Hulk. Y el tercero era Ant-Man, principalmente porque al parecer tenían ya un tratamiento de un guión o algo escrito que bueno, pues por aprovecharlo, por así decir. ¿Vale? Hay que decir que en aquella época pues Iron Man era un personaje que no gozaba de demasiada popularidad, o sea, era de los menos importantes, pero es verdad que pensaron que a lo mejor era un personaje que sí que daba mucho para muñecos. Y esto es muy importante porque es que al final muchas de estas cosas y de las decisiones que se tomaban giraban en torno a vender muñecos. Y entonces hicieron una especie de encuesta con niños, ¿vale? En las que pues, varias personas pues, iban presentando personajes de Marvel, les presentaban al personaje, se lo desarrollaban, se lo describían, los poderes, la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues claro, para los niños era como una especie de robot súper chulo. ¿Y qué pasó? Que de repente Iron Man pasó a ser en plan el número 1 de popularidad entre los niños y pues básicamente sabían que iban a vender todos los juguetes que quisieran. Eso sumado al hecho de que Hulk Jans seguía vendiendo figuras y vendiendo juguetes y tal, pues de forma natural, porque era un personaje que llamaba mucho la atención, pues hizo que al final fueran estos dos los principales, no los principales, sino los primeros elegidos para empezar este UCM. Bueno, otra curiosidad que me gustaría comentar de este UCM, de este libro, es, bueno, está en la página 67 y sería el cómo llegó Robert Downey Jr. al papel de Iron Man y qué otros nombres se barajaron, básicamente, ¿vale? Teníamos en Iron Man a Terence Howard como James Rhodes, ya fue el primer actor que cogieron para la película, y entonces empezaron a valorar quién iba a hacer de Tony Stark, quién iba a interpretar este personaje, que era un personaje pues muy importante, y tenían que darle un actor, por así decir, importante, pero claro, tampoco dejándose una pasta, por así decir. ¿Vale? Cuando los derechos estuvieron en 20th Century Fox, creo que se valoró el nombre de Tom Cruise, y luego pues hubo muchos rumores acerca de que podría ser Johnny Depp ya dentro del UCM, pero tanto Tom Cruise como Johnny Depp eran actores demasiado caros y querían actores pues que no fuesen digamos primeras espadas, sino más bien segundas, por así decir. Entonces se valoraron actores como Jim Caviezel. Timothy Olyphant al parecer estuvo también pues muy cerquita de ser, e incluso Favreau quería a Sam Rockwell como Tony Stark. Pero todo esto fue hasta que el propio Favreau se encontró con Robert Downey Jr. Y bueno, tenemos a un Robert Downey Jr. que, si bien es cierto que había tenido una carrera relativamente exitosa y había sido incluso nominado a un Oscar por Chaplin, venía de una etapa muy mala en su vida, había tenido problemas con las drogas, algo de un menor o algo así me suena, no sé, creo que llegó a entrar en la cárcel y bueno, por todos estos problemas había sido pues, despedido del rodaje de Ally McBeal. Y claro,
el actor le gustaba mucho Favreau, pero es verdad que tenía una reputación que a los demás gerifaltes de Marvel pues no les hacía gracia. Entonces, bueno, fue una apuesta personal de Favreau, les convenció para que lo cogieran y así llegamos a que pues, Robert Downey Jr. interpretase a Tony Stark, en lo que yo creo que fue pues, una decisión muy acertada. Otra cosa que me pareció curiosa de todo esto del UCM es el hecho de que, bueno, pues para meter el ejército, bueno, esto es la página 77, para que podamos meter cosas del ejército en las películas, y esto no es solo del UCM, al parecer es una cosa general, tienes que llegar a un acuerdo con el Pentágono, ¿vale? Además es que si tú quieres ponerlo y quieres no contar con el Pentágono, pues puedes infringir muchas cosas de copyright, entonces para poder utilizar ese material tienes que crearte tu propio ejército, por así decirlo, o sea, crear tu propia uniformes, armas y de todo del ejército para no ser el ejército de Estados Unidos y no puedes nombrar el ejército de Estados Unidos, entiendo, y esas cosas. Entonces tienes que llegar a un acuerdo con el Pentágono para esto, por no infringir copyright, pero eso implica que aparte de que ellos te dejan material, armas, uniformes, entiendo que vehículos y demás, ellos tienen que dar el visto bueno al guión, al parecer, e incluso hay una persona suya que está constantemente en el rodaje, o sea que no es algo muy ligero, tienen un peso importante y entiendo que esto en esta película a lo mejor pues, es relevante, pero en películas que sean directamente bélicas tiene que ser la leche. El caso es que, bueno, pues tuvieron alguna movidilla, por ejemplo, con el tema de S.H.I.E.L.D., la agencia de espionaje y tal y cual, hubo alguna movida. E incluso hay una escena en la que me parece que, creo que en la primera película, había un soldado que en el guión original decía algo así como me mataría por estar con Tony Stark o algo así, y que no le daban el visto bueno a que pudiese decir es un soldado por temas de suicidio y tal, y creo que era algo así, que al final dijo algo como pues andaría sobre ascuas o alguna cosa así, cristales ardiendo o yo que sé qué, por estar con Tony Stark, y que bueno, que en ese momento dijeron, pues perfecto, eso nos vale. Y hasta ese punto llegábamos con este tema. Otra cosa que me pareció curiosa del libro es que en la página 82 comentaban que, bueno, si bien el final de la película de Iron Man, de la primera, la película había tenido ya varios pases, la película estaba ya terminada, habían hecho varios pases y ese final no cuajaba, no gustaba, no terminaba de convencer. Habían cogido a dos actores relativamente buenos, como Jeff Bridges y Robert Downey Jr., para los papeles de Obadiah y Tony Stark, y parecía que la última parte de la película era una pelea de robots que no tenía ningún tipo de sentimiento ni expresaba nada, y no les terminaba de gustar cómo había quedado y al parecer pues no gustaba en general. Entonces tuvieron que, teniendo en cuenta que habían desmontado todo, desmantelado todo y habían terminado de rodar la película, tenían que volver a escribirlo, volver a traer a los guionistas para escribir un nuevo final, en volver a montar de todo y con un presupuesto muy ajustado, y teniendo en cuenta que además se acercaba una huelga de guionistas y tuvieron que hacer una reescritura muy rápida y que, bueno, pues básicamente lo que escribieron les tuvo que valer porque era lo que podía, básicamente. Creo que fue un cambio en el sentido de que pues metieron una escena en la que como Obadiah no había construido la armadura, no controlaba tan bien cómo funcionaba y entonces se iba muy alto y se congelaba porque no controlaba bien el funcionamiento, entonces esto hacía que pudiese ganar Tony. El caso es que, bueno, cambiaron el final, lo cambiaron a toda velocidad por tema de la huelga y al final pues iban con prisas intentando, pues eso, decían a Industrial Light and Magic, tenéis que hacer los efectos especiales para esta escena, pero lo más barato que se pueda, por favor, porque ya se estaban pasando de presupuesto, o sea que fue un final muy apresurado el de la película. Otra curiosidad es que Favreau se trajo al UCM, pues según he visto en la página 111 del libro, a personas del rodaje de Zathura para pues eso, ayudarle. Entre otras, pues destacamos a Luis D'Espósito, que acabó como productor del UCM, pero que él mismo se trajo pues a Victoria Alonso para el tema de efectos especiales, a Michael Riva, a Laurie Gaffin o a Peter Billingsley. Al parecer, pues eso, gente que trabajó en Zathura y bueno, conocidos de Favreau y algunos más que acabaron en este universo cinematográfico de Marvel.